Muy bien, pues esta semana estuvimos estudiando una historia muy conocida, ¿no? Por todos, una historia de un personaje muy famoso, ¿verdad? De Jacob. Estuvimos estudiando la vida de Jacob. Génesis 27:36 dice lo siguiente en nuestra cita de esta semana. Y él respondió, bien lo llamaron Jacob, que ya me engañó 2 veces, me quitó mi primogenitura y ha tomado mi bendición y agregó, ¿no has guardado alguna bendición para mí? Eh, bueno, el título de nuestra lección de esta semana fue El Suplantador, que precisamente es lo que significa el nombre de Jacob. Y por eso aquí este versículo, ¿no? Dice, por eso lo llamaron así, ¿sí? Porque era engañador, dice Esaú, dice que ya me engañó a mí dos veces. Nosotros recordamos que en la antigüedad los nombres pues eran muy importantes porque no quiere decir que hoy no lo sean, ¿no? Sino que aparte de que nos identificaban como un individuo, ¿sí? Aparte nos decía algo más de la persona, no nada más cuál era su nombre o cómo podríamos llamarlo, sino nos decía cómo era la persona, ¿sí? Este, así que más que un nombre como lo conocemos hoy, por ejemplo, hoy, si alguien quiere ponerle un nombre a un niño, pues escoge un nombre, pues bonito, un nombre de moda, puede ser, ¿sí? En la antigüedad se le ponía la palabra que lo describía perfectamente, ¿no? Al, 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 al niño, ¿no? Este, Así que bueno, este personaje fue llamado el suplantador, así, ¿sale? Ese era su nombre. Eh, y bueno, vamos a entrar de lleno aquí a la historia de este personaje. Nosotros sabemos que él era gemelo, ¿sí? Hijo de Isaac y de Rebeca, ¿se acuerdan? Y nos dice por aquí en el libro Patriarcas y Profetas que estos dos niños, dice, presentan un contraste sorprendente, tanto en su vida como en su carácter. O sea, eran iguales, ¿sí? Estos niños, pero su carácter, su personalidad, su manera de ser, dice que era totalmente opuesta, contrastante. Y esta desigualdad, dice aquí, fue predicha por el ángel de Dios antes de que naciera. Cuando el ángel le da la noticia a sus padres, eh, les dijo precisamente esto, ¿sí? La diferencia que iba a haber entre uno y otro de estos dos niños, ¿vale? ¿Cómo era uno? ¿Cómo era el otro? Bueno, Esaú era tenía un carácter así un poco eh, desapegado de Dios, ¿sí? A él le gustaba, o se interesaba más por los placeres, ¿sí? Él se dedicaba a la cacería, ustedes recuerdan. Eh, no le interesaban mucho las cosas espirituales, al contrario de Jacob, ¿sí? Que aunque tenía un nombre así medio feo, podríamos decir, como el suplantador, eh, y sabemos lo que pasó, y ahorita vamos a mencionarlo, ¿no? Lo que pasó en su vida, era una persona espiritual, ¿sí? Es decir, el hecho de que cometamos errores en nuestra vida no quiere decir que no somos espirituales, porque no podamos llegar a ser espirituales, ¿sí? Él era una persona muy espiritual y Dios lo menciona muchas veces, ¿sí? Y lo destaca y Dios por eso lo escogió, ¿sí? Por sobre su hermano, porque de ahí iba a, a descender el Mesías. Eh, si hubiera escogido a Esaú, quién sabe qué hubiera pasado. Pero este niño era muy, muy espiritual, o sea, le gustaban las cosas de Dios, se interesaba por todo lo espiritual. Y no solo se interesaba, sino que lo anhelaba,
¿sí? Anhelaba esas cosas, le llamaban mucho la atención. Eh, y bueno, todo esto dice que el ángel lo predijo, ¿no? Desde un principio. Y dice que cuando él contestó la oración de Rebeca, el ángel, dice, le anunció que tendría 2 hijos y le reveló la historia futura de cada uno, diciéndole que cada uno, dice, sería jefe de una nación poderosa. Eso es algo importante, ¿no? Que le dice, mira, los dos van a ser los padres, los jefes de 2 naciones poderosas. Pero uno de ellos, le dijo, va a ser más grande que el otro. O sea, se iba a destacar más. Y le dijo algo más todavía. Le dijo, el menor tendría la preeminencia. O sea, iba a ser el más importante, el menor. Algo que se salía un poquito de la costumbre, porque nosotros sabemos que los primogénitos, los mayores, eran los que tenían los mayores privilegios, ¿verdad? Aquí la cosa iba a ser al revés, ¿sí? Vamos a ver un poquito, o a meternos en la historia. Miren, ya vimos lo que el ángel dijo, ¿no? Lo que el ángel le anunció a Rebeca acerca del futuro de estos 2 niños. Entonces dice que, bueno, cuando ya ellos crecieron, ella recordaba, dice aquí, las palabras del ángel. O sea, siempre traía en su mente lo que le había dicho el ángel, ¿sí? Dice, y con percepción más clara que su esposo, comprendía el carácter de sus hijos. O sea, ella se empezó a dar cuenta que cuando fueron creciendo, se dio cuenta de las diferencias que había, lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Y ella entendió claramente las palabras del ángel, que le dijo que el menor iba a ser más importante que el mayor, porque el mayor era un desastre, ¿no? En su vida, sobre todo en lo espiritual. Eh, entonces ella fue entendiendo el porqué, aquel mensaje, ¿no? Dice, ella estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Su esposo no pensaba igual, ¿sí? A pesar de que él también había escuchado lo que el ángel había dicho, la promesa, pero él pensaba diferente, ¿sí? Dice, repitió a Isaac las palabras del ángel y de hecho que platicaban de esto seguido, ¿no? Y a lo mejor hasta discutían. Ustedes se pueden imaginar, ¿no?, esa situación. Dice, pero los afectos del padre, o sea, de Isaac, se concentraban en quién, en Esaú, porque era el mayor. Y dice, y él se mantuvo firme en su propósito. O sea, a él no le importó lo que haya dicho el ángel. Él tenía la intención de bendecir a su hijo con todos los privilegios eh, todo lo que implicaba, ¿no? La primogenitura. Entonces había ya como una guerra en casa, ¿sí? Había 2 bandos, ¿sí? Isaac y Esaú, Rebeca y Jacob, ¿sale? Estaba ya un poquito dividida, ¿no? La situación en casa, entonces era difícil, ¿no? El lidiar con este asunto. Y nosotros llegamos o sea, a una parte de la historia que todos conocemos muy bien. Vamos a Génesis capítulo 25 y vamos a dar lectura por aquí al versículo 32, ¿sí? Génesis 25. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás para recordar lo que pasó por aquí. Desde el 29, vamos a leer del 29 al 32, ¿sí? Génesis 25 del 29, sí, perdón, al 32. Dice lo siguiente: un día Jacob guisó un potaje y cuando Esaú volvía del campo, que llegó de cazar, dice, dijo a Jacob,
te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Dice, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y entonces Esaú dice, pues yo ya me estoy muriendo de hambre. Dice, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Si ya me voy a morir. Bien exagerado, ¿no? Y entonces Jacob le dice, bueno, júramelo ahora mismo. Dice, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y bueno, Jacob le da, ¿no? De su comida. Y ahí quedó, ¿no? Parecía que no había pasado nada grave. Parecía como un juego nada más. Eh, pero miren lo que nos dice por aquí, en Patriarcas y Profetas, capítulo 16. Después de este incidente, sí, que les digo que parece que no, pues no había sucedido nada, ¿no? Más que así como un juego entre ellos, entre hermanos, pues resulta que era algo serio, ¿sí? Miren, podríamos decir, bueno, ¿y por qué Jacob quería la primogenitura? Era muy ambicioso él, bueno, había muchos privilegios para los primogénitos, pero nos dice este libro, sí, que él era una persona, dijimos, espiritual, ¿sí? Y más que interesarle las posesiones o la herencia del padre, él se interesaba más por las cosas espirituales. Y nosotros sabemos que el primogénito se convertía en el sacerdote del hogar, o sea, el encargado de las cosas espirituales también. Era como eh, ¿cómo podríamos decir? Casi podríamos decir que era el que representaba a Dios en el hogar, ¿sí? La figura de Dios en el hogar. Entonces, era un gran compromiso, un gran privilegio. Y a Jacob le interesaba todo esto, ¿sí? No tanto las cosas materiales, sino lo espiritual. Pero bueno, hicieron ese trueque, ellos, los papás no se enteraron, y de pronto, resulta que a Isaac, ¿sí? Se le ocurre, pues, que es momento de, pues, de bendecir a su hijo, ¿no? El primogénito. Él se sentía ya cansado eh, y sabía que, bueno, tal vez no le quedaba mucho tiempo de vida. Y él, pues, empieza a organizar la ceremonia, ¿no? Para la bendición, ¿sí? Y transferir esa responsabilidad a su hijo mayor. A pesar de que les digo, habían tenido muchas discusiones durante muchos años, ¿sí? Acerca de este asunto de quién iba a heredar esta responsabilidad, pues Jacob estaba aferrado, ¿no? A que iba a ser Esaú, aunque Dios había dicho otra cosa. Entonces, miren lo que nos dice aquí, dice las razones de Rebeca, el vehemente deseo de Jacob de recibir la bendición y la indiferencia de Esaú hacia sus obligaciones no consiguieron cambiar la resolución del padre. O sea, eh, había muchas razones, dice aquí, para que Isaac entendiera, ¿no? Lo que debía de hacer, pero no entendía, dice que él estaba aferrado, ¿no? A hacer las cosas como él creía o como era la tradición, ¿sí? Y aquí tenemos que entender algo también, que cuando nosotros nos dejamos guiar por las tradiciones, porque así tiene que ser, porque así me enseñaron, porque así ha sido siempre, no es una muy buena razón para hacer las cosas, ¿sí? O sea, tenemos que ser pensantes, sobre todo en las cuestiones espirituales, ¿sí? Tenemos que razonar bien las cosas. Y aquí, miren, Rebeca dice que le daba razones para cambiar de opinión, ¿sí? Jacob le daba razones también con su actitud, ¿sí? Porque dice que él se veía en él el interés, ¿no? Y se le veía, como decimos, madera para eso, ¿sí? Y también la misma actitud de Esaú le decía a Isaac lo que tenía que hacer, pero él no entendía, estaba cegado.
perdón, de Esaú, dice aquí que era indiferente, o sea, él no le interesaban esas cosas, no quería esa responsabilidad. Entonces, dice aquí, todo eso no lo hicieron entrar en razón, todas esas cosas. Entonces dice aquí, ya cuando él estaba anciano, Isaac, dice anciano, ciego y esperando morir pronto, decidió no demorar más en dar la bendición a su hijo mayor. O sea, dijo, ya es momento. Porque así tiene que ser, él decía, ¿no? Es que así es. Así me enseñaron, así tiene que ser, así ha sido siempre. Y les digo que esa no es una buena razón para hacer las cosas. Entonces, esta es una muy buena enseñanza acerca de esto, ¿no? Nosotros tenemos que hacer las cosas, dice Pablo, ¿no? Con entendimiento, ¿sí? No nada más porque así es, por inercia, ¿no? Por impulso, por tradición, ¿ok? Entonces dice, pero conociendo la resistencia de Rebeca y de Jacob, dice, bueno, sí, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer la ceremonia, pero sabía que iba a haber problema con la esposa y con su hijo, ¿no? Con Jacob, porque él estaba interesado en eso y obviamente se empezó a preocupar, ¿no? Y dice, decidió realizar toda esta ceremonia, ¿de qué manera? Dice, en secreto. Entonces, fíjense cómo estaba la familia, ¿no? Estaba un poco, había problemas en la familia, problemas graves. Tan así que se tenían que esconder para hacer esas cosas. Y no necesariamente porque fuera malo lo que él estaba haciendo, sino por evitar que, pues, enfrentamientos, ¿no? Problemas. Eh, entonces, dice aquí que en conformidad, dice, con la costumbre de hacer un festín en tales ocasiones, el patriarca mandó a Esaú y le dijo, sal al campo y dice, cógeme caza, o sea, tráeme un animal, ¿no? Dice, y hazme un guisado, para que te bendiga mi alma antes de que muera. Esa era la tradición, hacían una fiesta, y le pidió a Esaú que trajera, pues, un animal, ¿no? Para prepararlo y hacer la comida, ¿no? Que ellos tenían acostumbrado. Así que, bueno, dice Esaú, ya para ese momento, dice, había menospreciado la bendición mientras parecía estar a su alcance. Dice. Ya había hecho aquel intercambio con su hermano. Eh, pero dice, ahora se le había escapado para siempre. Y él no sabía, o sea, no se había dado cuenta exactamente lo que había hecho. ¿No? Le había caído el 20, como decimos. Deseó poseerla justo cuando ya no podía tenerla. Nosotros conocemos la historia, ¿no? Mientras se fue Esaú, también Rebeca y Jacob tenían otro plan, ¿no? Y también todo en secreto, o sea, fíjense qué familia, ¿no? Decidieron engañar a Isaac. Como ya estaba grande, estaba ciego, pues era más sencillo, ¿no? Y eran hermanos gemelos. Había diferencias entre ellos, ¿se acuerdan lo que menciona por ahí la palabra de uno de ellos? Que era, Esaú dice que estaba velludo de sus brazos, ¿no? Entonces, por ahí disfrazaron a Jacob con vello, para que, dice, bueno, pues obviamente te va a tocar tu papá, entonces necesitamos que estés peludo, como decimos, ¿verdad? Y así lo engañaron, entonces él se presentó, cuando ellos se enteran, sobre todo Rebeca se entera de lo que quería hacer Isaac en secreto, eh, pues decide poner en marcha el plan, ¿no? Y decir, bueno, hay que hacer las cosas bien. Ella estaba convencida de que ella estaba, pues, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, ponen en marcha su plan, se presenta ante Isaac, Jacob, y logran lo que querían, ¿no? Lo engañan, hacen creer que es su hermano, obtiene la bendición, ¿sí? Y después de que llega su hermano, cuando llega Esaú, y llega pues contento, ¿no? Y dispuesto a
empezar con la ceremonia, pues su papá le dice, ¿sabes qué? Pues, y se dan cuenta también Isaac que ha sido engañado, dice, bueno, pues es que ya bendije a tu hermano, ¿verdad? Así que, bueno, qué problema, ¿no? Lo que está sucediendo aquí. Y entonces dice que ahora sí, cuando le dice Isaac que ya no hay oportunidad para él, le dices que ya, y él le dice, bueno, pues bendíceme también, o sea, ¿cuál es el problema? Y es que, bueno, no se podía, ¿no? No era lo correcto. Dice aquí, ahora sí quería la bendición, pero ya no la tenía a su alcance. Dice, y gritó con amargura. Dice, bendíceme también a mí, Padre mío. Dice, pero su dolor no provenía de que estuviese convencido de haber pecado, de haberle fallado a Dios, de haber menospreciado, pues, el hecho de ser el primogénito, ¿sí? Dice, no deseaba, ese era el problema, no deseaba reconciliarse con Dios. Y aquí está una gran diferencia entre él y su hermano, ¿sí? Y estos dos hombres representan o son una imagen viva de dos tipos de seres humanos también, ¿sí? Los dos imperfectos, ¿sí? Con errores. Podríamos decir que hasta tenía más errores, Jacob. Pero ¿cuál era la diferencia? Bueno, uno de ellos buscaba a Dios, se inclinaba por las cosas de Dios, sentía arrepentimiento también cuando cometía errores y el otro no, ¿sí? Una pequeña gran diferencia, ¿no? Y así entre seres humanos, así somos también. Unos somos como Esaú, otros como Jacob. No quiere decir que es que si soy como Jacob sea perfecto, ¿no? Pero hay algo que nos motiva, que nos mueve, que nos impulsa a buscar a quién. A Dios, a algunos y a otros no, ¿sí? A otros lo alejamos a Dios. Entonces dice aquí que ese dolor que él sentía cuando vio que se le había escapado su oportunidad, su privilegio, dice, no tenía nada que ver con sentirse que le había fallado a Dios, ¿sí? Dice, se entristecía por los resultados de su pecado, no por el pecado mismo. O sea, lo que le podía a él era perder que los privilegios, ¿sí? Y no tanto los espirituales, sino sobre todo lo material, pero no tanto por lo que había hecho, ¿sí? Entonces, bueno, eh, esto obviamente dice que en cuanto él se entera de esto, se enfurece y sale a buscar a su hermano. Y no era para felicitarlo, ¿verdad? Por lo que había hecho. O sea, quería matarlo, dice la historia. Y también Rebeca, la mamá, se da cuenta y dice, bueno, esto se va a poner feo, ¿no? Y habla con su hijo, con Jacob, le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte de aquí porque tu hermano quiere matarte. Le echan su mochila a Jacob, lo despiden, le dicen, ¿sabes qué? Ve a tal lugar, le dan una dirección para que vaya a buscar a alguien, ¿se acuerdan? A su tío, y ve y quédate allá un tiempo hasta que se le baje el coraje, ¿no? A tu hermano. Cuando Jacob sale de su casa, se va huyendo su vida, eh, yo creo que nunca imaginó lo que venía, ¿no? En el futuro, ni cuánto tiempo iba a pasar fuera de su casa. Tal vez dijo, bueno, se le va a pasar el genio, el coraje en unos días, ¿no? Luego regreso. Me voy a dar unas vacaciones por ahí, con su familia, con su tío, y luego voy a volver, ¿no? Pero bueno, Dios tenía otros planes, ¿sí? Eh, y cuando va de camino, ¿sí? A casa de su tío, sucede algo que marcó su vida, ¿verdad? Nosotros conocemos esta historia también por ahí en Génesis capítulo 28, del 12 al 17, vamos a darle lectura por ahí. Génesis capítulo 28, del 12 al 17. Dice que, bueno, por ahí en el camino, pues él ya cansado, con sueño, pues se acuesta, ¿no? Por ahí a descansar, a dormir. Y dice que tomó una piedra por ahí para, como almohada, ¿no? Y se acomodó
Y entonces dice que soñó algo que lo impresionó. Dice que vio una escalera apoyada en la tierra, pero esta escalera dice que llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Dice, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y vio al Señor en lo alto de ella, de la escalera, dice. Y el Señor le dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Dice, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tus descendientes. Le hace una promesa a Dios. Dice, y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas, dice, en ti y en tu descendiente. Es decir, ¿en quién? En Jesús. Ahí le estaba prometiendo algo bien, bien interesante, ¿no? Que él iba, a, a pertenecer al linaje de quién? Del Mesías, ¿sí? Y le dijo algo más. Ahí en el versículo 15 dijo, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. Un día te voy a regresar aquí, ¿sí? No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Y cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué les parece esa experiencia? Y bueno, nosotros decimos, bueno, pues estuvo interesante el sueño, lo que le dice Dios. Y aquí hay algo también que podemos destacar. Jacob acaba de cometer un error muy grave, ¿no? En su vida. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, nos ha pasado aquí por la mente, que cuando nosotros cometemos errores, cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, Dios se enfurece contra nosotros, se enoja y nos anda buscando para castigarnos? ¿Alguna vez les ha pasado eso por su mente? Bueno, esas son ideas equivocadas, ¿no? Que tenemos los seres humanos, obviamente inspiradas por el enemigo. Y luego nosotros se lo repetimos a los niños, ¿no? Pórtate bien o Dios te va a castigar, les decimos, ¿verdad? Y entonces en cuanto sucede algo desagradable en nuestra vida, inmediatamente pensamos que Dios está enojado con nosotros y que pues ya nos trae, ¿sí? Nos trae ganas, nos va a castigar o nos está castigando y rápido decimos, ay, pues, ¿qué hice, no? ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué me pasó esto? Pero no es así, ¿sí? Y si pensamos eso de Dios, pues estamos súper, súper equivocados. Vean, aquí, este es un buen ejemplo. Dios busca a Jacob, ¿sí? Aquí en este caso, Jacob no buscó a Dios, Dios fue a buscarlo donde él estaba. Y cuando lo encuentran, no le dice, oye, a ver, ya supe lo que hiciste, ¿por qué lo hiciste? A ver, cuéntame, y ¿sabes qué? Pues vas a pagar por eso. ¿No? Vean cómo tiene ese encuentro con Dios, Jacob, y vean las palabras de Dios, lo que él tenía para decirle. Ningún reproche, ¿sí? Ninguna amenaza, ningún castigo. Y esto nos demuestra cómo es nuestro Dios, ¿ok? Y bueno, a veces cuando leemos esta historia, pues decimos, pues qué padre, ¿no? Lo que está viendo ahí, los ángeles, la compañía de Dios, las promesas. Pero hay muchas cosas más que podemos aprender de esto. Miren, dice, el hombre, dice en Mensajes para los Jóvenes, el hombre no es dejado solo para vencer los poderes del maligno por sus propios y débiles esfuerzos. La ayuda está a la mano y le será dada a todo aquel que realmente la desee. Los ángeles de Dios ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión, ¿sí? Dice, y ayudarán a toda alma que quiera ascender hasta el más elevado cielo.
Ellos están guardando, perdón, al pueblo de Dios y observando cómo da cada paso. Sabemos, por ejemplo, que esta escalera tenía un simbolismo, ¿verdad? Representaba a quién? A Cristo, que es el puente entre quién? Entre el cielo y la tierra. Esa es una figura, ¿no? De esa escalera. Pero, según lo que nos dice aquí este texto, es algo todavía más allá también, ¿sí? O sea, es algo real, no más, o sea, más que un sueño, ¿sí? Y nos dice aquí que los ángeles realmente que, dice, van y vienen a través de esa escalera, a través de esa conexión que hay entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y esto lo hace posible Dios también, o sea, que estemos tan cercanos. A veces, si nosotros pensamos y vemos la distancia que hay entre el cielo y la tierra, entre donde está Dios y donde yo estoy, pues es abismal, ¿no? Y a veces también, si pensamos en eso, podemos decir, bueno, pues, ¿qué interés puede tener Dios en mi vida, en mis asuntos, en mis problemas, en mis necesidades, o en el peligro en el que yo me meto, consciente o inconscientemente? Pero esto nos dice que el cielo está más cerca de lo que nos imaginamos. Y Dios lo hace posible esto, ¿sí? Y constantemente dice que hay comunicación y hay protección de parte de Dios y hay interés de parte de Dios en nuestra vida. ¿Qué les parece? Entonces, esto es algo que también tenemos que entender y aprender, ¿sí? O sea, esto no nada más era un mensaje para Jacob, ¿sí? Y ese mensaje donde Dios le dice, yo estoy contigo, no te voy a dejar, también es para nosotros. Cuando nos sintamos solos, lejos de Dios, o pensar que Dios no se interesa mucho en mis cosas, esto es una respuesta, ¿sí? A ese tipo de pensamientos. Y bueno, cuando Jacob llega a su destino, sucede algo interesante, ¿no? En su vida dice que se encuentra con una chica por ahí y se entera pues de que es la hija de Labán. Le llama la atención esta muchacha de nombre Rebeca, ¿sí? Y según lo que nos dice por ahí el relato bíblico, pues se enamoran estos dos jóvenes, ¿no? Y llega por ahí a casa de su tío, le platica, ¿no? Pues que él fue enviado por un tiempo, ¿sí? Por su mamá, la hermana de Labán, y bueno, pues es bien recibido, ¿sí? Pero aparte, pues él encontró ahí otro motivo, ¿no? Para quedarse. Era esta chava, ¿no? Esta mujer de nombre Raquel, dijimos. Y él mismo dice, oye, pues dame a tu hija, le propone, ¿no? A Labán. Y no nada más la pidió, sino que dijo, mira, pues yo estoy dispuesto a trabajar, si quieres trabajo por 17 años, ¿sí? Y después de esos 7 años tú me la das, ¿no? Como esposa. Y bueno, hicieron el trato. Esto era una costumbre en aquellos lugares y en aquellos tiempos, de trabajar por la novia. Los padres no soltaban a las hijas así como así, sino que ustedes recuerdan o han escuchado, ¿no? El novio pagaba, ¿sí? Una cantidad por ella, y para asegurar también los padres de que el chico iba a tener pues la posibilidad de que pues de sostener, ¿no? Un hogar, de que no le fuera mal a la hija, y también se acostumbraba el trabajar por ellas, ¿sí? Servirle al suegro, ¿sí? Por eso, pues, Jacob fue lo primero lo que pensó, ¿no? Y esto, pues, le agradó a Labán, dijo, bueno, está bien. Y cuando llegó el momento de la boda, ¿sí? Cuando le iban a entregar a su novia,
la chica por la que había trabajado, resulta que fue engañado, ¿sí? Ahora sí que el engañador fue engañado por su tío. Y así que bueno, su tío también algo tenía de suplantador, de engañador, ¿verdad? Pero bueno, por algo eran familia, ¿no? Parientes. Eh, y bueno, aquí le dieron una probada, ¿no? De lo que él había hecho en tiempo atrás, ¿no? Fue engañado, no le dieron a la mujer que él quería, sino a la hermana, ¿sí? Y bueno, ya él se las ingenió, Labán se las ingenió para que no hubiera problema, ¿no? Y dijo, bueno, pues es que necesitamos que casar primero a la mayor, ¿verdad? No la deseches, sí te voy a dar a Raquel, pero bueno, pues, te voy a pedir que trabajes otro cita. Y bueno, ustedes conocen esta historia, ¿no? Aquí el problema es que, bueno, ya con Lea, que era la hermana, pues hubo problemas, ¿no? Porque él no la quería, obviamente. Y eso, pues imagínense, ¿no? Qué vida o sí, o sea, qué futuro le esperaba, ¿no? A esta mujer. Y al mismo Jacob, ¿no? Estar con alguien con quien no quería estar. Pero bueno, pues así eran las cosas, ¿no? En esos tiempos. Finalmente, pues él se casa con Raquel también. Eh, tiene hijos, ¿sí? Sigue trabajando él para su suegro. Y nos dice el relato que Dios lo empezó a bendecir bastante, ¿sí? Lo poco que tenía al principio, o nada, porque llegó sin nada, ¿verdad? Fue que se fue multiplicando, fue haciéndose de cosas, de animales, en eso se basaba la riqueza, ¿no? En aquel tiempo. Y empezó a prosperar bastante. Y esto pues también le convenía, ¿no? A su suegro, pero este señor pues siempre fue así como ventajista, ¿no? O sea, siempre buscaba sacar provecho, ¿no? De las situaciones. Y nos dice aquí en el relato que fueron 20 años, imagínense, 20 años que permaneció Jacob en Mesopotamia, dice, con su familia, trabajando al servicio de Labán, quien, dice, despreciando los vínculos de parentesco, estaba ansioso por apropiarse de todas las ventajas. O sea, a él no le importaba que fuera su sobrino, ¿sí? De que había parentesco entre ellos, que normalmente se espera que, bueno, si es tu familia, pues tratas de apoyar, de ayudar, ¿verdad? De hacerlos o de sacarlo adelante. Es lo que normalmente hacemos, ¿no? Cuando tenemos a un familiar en necesidad, pues es mi familia y trato de apoyarlo, ¿no? Pero pues a él no le importó esto y era una persona muy ambiciosa, ¿no? Labán, dice, exigió 14 años de trabajo por sus dos hijas, dice, y durante el resto del tiempo cambió 10 veces el salario de Jacob, imagínense. No sé si alguna vez ustedes les han cambiado el salario, de su sueldo, o su pago, ahí donde trabajan. Que le dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora te voy a pagar menos, ¿sí? Y la siguiente quincena, el siguiente mes, pues menos, o el siguiente año menos. Este, Fíjense, y eso que era su familia, ¿no? Imagínense si no. Vean cómo abusó de él, ¿verdad? 10 veces dice que le cambió su paga. Dice, con todo, el servicio de Jacob fue diligente y fiel. Y esto es otra gran enseñanza. ¿Cuántas veces decimos, me bajas el sueldo? Pues yo también le bajo ¿qué? Al trabajo, ¿no? Le bajo al empeño, a la calidad con la que hago las cosas, porque si tú me estás pagando tanto, pues
pues yo trabajo tanto también, a ver cómo nos toca, ¿no? Decimos. Pero fíjense que Jacob no actuó así. Él no buscó su beneficio o sacar provecho tampoco, sino que él siguió trabajando igual, ¿sí? Dice aquí, de manera diligente y fiel. Tampoco buscó, decía, bueno, pues yo luego me las cobro. Lo que me debes, por ahí lo voy a ir tomando, ¿no? Fue fiel, fue diligente, y todo esto Dios lo estaba observando, ¿no? Y Dios le bendijo, ¿sí? A pesar de cómo lo trataba. ¿Qué les parece? Y bueno, llegó un momento en que sí, pues se cansó de la situación, Jacob, ¿sí? Y esto también nos dice otra cosa, ¿sí? Él era fiel, era diligente, o sea, le echaba ganas a su trabajo, pero llegó un momento en que él dijo, hasta aquí, o sea, ya no voy a pues, ser su esclavo tampoco, ¿no? Y entonces nosotros también debemos de poner límites, ¿verdad? En ciertas situaciones, cuando estamos siendo pues objeto de abuso, ¿no? De parte de las personas, ¿sí? Y dice que se propuso volver a Canaán, a su casa. Dijo, ya se acabó esto, ¿no? O sea, ya basta con esta explotación, ¿no? Y le dijo, habló con él, con Labán, le dijo, mira, envíame, tengo que irme, quiero irme ya, envíame, dice, iré a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres, mis hijos, dice, por los cuales he servido contigo, déjame ir. Dice, pues tú sabes los servicios que te he hecho, o sea, te he dado mucho, yo también. Así que era lo menos que podía hacer Labán por él. Pero Labán dice que insistió para que se quedara. Y le dijo, dice, experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y era inteligente también, ¿no? Labán. Dijo, bueno, pues si se me va pues se me va la bendición a mí también. Porque si Dios lo bendice a él, yo también toco, ¿no? De esa bendición. Dice, veía que su hacienda aumentaba bajo la administración de su yerno. Así que pues no le convenía que se le fuera. Y trató de convencerlo para que se quedara. Y Jacob dijo, bueno, ok, está bien, pero ¿qué creen que pasó? En un momento cuando se fue de casa, Labán, algunos asuntos, salió de ahí de la tierra. Dice, la ausencia de Labán le ofreció una ocasión para marcharse. O sea, como que, o sea, sí dijo, bueno, que me voy a quedar, pero no se quedó así muy convencido, Jacob, o nada más lo dijo como para que ya no fastidiara a su suegro. Y en cuanto vio la oportunidad, cuando se fue y sabía que iba a tardar en volver, dijo, creo que aquí es la oportunidad para escapar, ¿sí? Dice, reunió rápidamente sus rebaños, sus manadas, y dice, los envió adelante. Vayan. Y dice, luego atravesó el Éufrates con sus esposas, sus niños, sus siervos, o sea, todo lo que él tenía, y dice, a fin de apresurar su marcha hacia Galaad, la frontera de Canaán. 3 días después, ¿qué creen que pasó? 3 días después, Labán se enteró de su vida. Pero bueno, ya le llevaba ventaja de 3 días, ¿no? Dice, y se puso en camino para perseguir la caravana. Y no iba con muy buenas intenciones, señor, ¿sí? Eh, dice, a la cual dio alcance el 7º día de su viaje. Los logró alcanzar. Dice, estaba lleno de ira. Muy molesto y lleno de ira, pues imagínense, ¿no? Dice, y decidió obligarles a volver. O sea, les digo, no iba a platicar, iba a obligarlos, dice. Sin duda llevaba hombres armados para amenazarlos y convencerlos de que tenían que volver, ¿no? Dice, no dudaba de lo que podría hacer, dice, sabía, ¿no? Lo que iba, dice, puesto que su compañía era más fuerte. Los fugitivos estaban realmente en peligro, dice aquí. En peligro. Entonces, imagínense la situación.
por la que estaba pasando Jacob, ya con su familia, ya no estaba solo como la primera vez, ya tenía esposas, ya tenía hijos, gente a su cargo que dependían de él. Y dice aquí que realmente había un gran peligro sí, de perder sus vidas, ¿no? Pero fíjense bien, dice, Labán no realizó su intención hostil. No logró lo que se había propuesto. Porque dice, Dios mismo se interpuso en favor de su siervo, o sea, de Jacob. Dios mismo, ¿qué les parece? Dice, poder hay en mi mano, dijo Labán, para haceros mal. O sea, los amenazó, ¿sí? Dice, mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Es decir, que no debía inducirlo a volver, ni por fuerza, ni por palabras lisonjeras, dice. O sea, de convencerlo por las buenas. O sea, de ninguna manera. O sea, Dios le dijo, déjalo ir. Y vean qué bueno es esto, ¿no? Que Dios mismo arregló esa situación. ¿Qué les parece? Ese problema. Dios mismo intervino. ¿Cuántas veces no habrá hecho eso en nuestras vidas? ¿Se han puesto a pensar eso? Que Dios mismo ha solucionado algo, así de primera mano. O sea, no enviando ángeles, Dios mismo, ¿sí? ¿Y qué nos demuestra esto? Bueno, el interés de Dios por nosotros, el amor de Dios por nosotros, y que es algo en lo que a lo mejor poco pensamos, ¿no? Porque les digo, nosotros inconscientemente siempre pensamos en un Dios, lejano, y nos cuesta mucho trabajo el pensar que Dios está ahí a nuestro lado, que nos ayuda, que nos ama, que no nos quiere castigar como muchas veces pensamos, sino que al contrario nos quiere que bendecir como lo hizo con Jacob. Sigue la historia y dice, bueno, nos dice el relato que finalmente Labán se despide de ellos, convencido pues de que no podía hacer nada, ¿no? Porque Dios estaba con Jacob. Y los deja ir, ¿sí? Y él regresa, ¿no? A su hogar. Miren lo que nos dice aquí acerca de Jacob. Dice, Jacob había oído de su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura. Lo que comentamos al principio, ¿no? Dice, y desde entonces, o sea, desde muy pequeño él sabía todo esto, las promesas de Dios para él. Y él lo creyó. Dice, desde entonces tuvo un deseo indecible, fíjense bien, de alcanzar los privilegios que ésta confería, o sea, la primogenitura. No era la riqueza del padre lo que él ansiaba. El objeto, dice, de sus anhelos era la primogenitura espiritual. ¿Y esto qué implicaba? Dice aquí, tener comunión con Dios, dice, como el justo Abraham, ofrecer el sacrificio, ellos se encargaban de hacer los sacrificios por la familia, ser el progenitor, dice aquí, del pueblo escogido, del Mesías prometido, heredar las posiciones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto, que muchas veces hemos estudiado, ¿recuerdan? Estos eran, dice, los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. ¿Qué les parece? Muy diferente a su hermano. Y podemos decir mil cosas de él, ¿no? Negativas de Jacob.
Para empezar, su nombre, ¿no? Ya nos dice todo, cómo era. ¿Y por qué Dios lo escogió? Si era un mentiroso, un engañador, ¿por qué Dios lo escogió? Pues aquí nos dice cómo era él realmente, ¿sí? Los errores que cometían no lo, ante Dios, no lo definían, ¿sí? Como tampoco nuestros errores nos definen a nosotros, ¿sí? Al menos ante Dios. Tal vez entre nosotros sí, porque Dios, si yo soy engañador y mentiroso, pues ¿cómo me conoce la gente? Pues ahí viene el Pinocho, me van a decir. Pero Dios no es así. Dios no nos trata así, porque Él ve más allá de lo que vemos nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? O sea, nosotros vemos nada más lo que está aquí, enfrente de nuestros ojos. Si yo veo que el vecino es el mentiroso, pues así me quedo con ese idea. El vecino es mentiroso. Pero Dios no me llama así. Y esto lo vamos a estudiar también la próxima semana. Dios no quería llamarle mentiroso o engañador a Jacob, porque Dios veía algo más en él. Y esto es algo que tenemos que entender y aplicarlo a nuestra vida también. ¿Ok? Eh, y ojalá que también nosotros, como Jacob, ¿sí? Nos interesemos más en las cosas de arriba, como dijo Jesús también, más que en las de aquí, de la tierra, ¿no? Como lo hacía quien, Esaú. Él era puro placer, cosas materiales, eso era lo que le gustaba a él, no lo espiritual. Y entonces aquí, les digo, estos dos jóvenes representan a dos clases de personas, ¿no? Que existen en el mundo. ¿Qué tipo de persona soy yo? Tenemos que reflexionar en eso. Y si me parezco más a Esaú, pues no quiere decir tampoco que esté perdido, ¿no? Sino que debo decir, bueno, tal vez me estoy yendo ya por un camino que no debo, o estoy en un camino que no debo, y si me doy cuenta de eso, ¿qué voy a hacer? Hay que tomar una decisión también, ¿no? Porque ¿cuántos decimos, no, pues sí, yo estoy mal, yo sé que estoy mal, decimos, pero pues nada más, o sea, nada más no pasamos de ahí, decir, pues sí, yo la riego y me alejo de Dios y sé que estoy mal, pero de ahí no paso. Entonces, ojalá que tomemos la actitud de Jacob. O sea, no importa lo que él llegó a hacer, ¿sí? Sus errores, él siempre que volvía a Dios, se acercaba a Dios, buscaba a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas y va a haber una gran diferencia en nuestra manera de vivir, si, si buscamos ese tipo de bendiciones espirituales primeramente en nuestra vida. Así que, bueno, esta historia se queda en suspenso. Eh, la próxima semana vamos a concluir con esta historia de Jacob y ojalá que, bueno, haya sido una bendición para todos este estudio y les invitamos a seguir estudiando por la próxima semana. Que Dios les bendiga.